El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Letare en Jerusalén, el conventum facite omnem benedictis eram. Queridos hermanos, el cuarto domingo de Cuaresma se le conoce como el domingo de Letare, es decir, el domingo de la alegría. Tomado del introito, es decir, de la antífona que en esta celebración nos prepara, nos introduce a la participación de estos sagrados misterios. Y hemos caminado ya en esta 40ª, más de la mitad del camino que nos lleva a la paz. Y conviene, por lo tanto, que detengamos un poco la marcha para revisar cómo van los proyectos, los planes que supongo que todos hemos realizado cuando el miércoles de ceniza pasado iniciábamos este itinerario cuaresmal. Proyectos que nos tienen que ir metiendo en cintura, nos tienen que ir educando a través de la intensificación de aquel trípode que desde el primer día de la Cuaresma se nos ha puesto a la consideración: la oración, el ayuno y la limosna. Se le llama el domingo de Letare también porque lo que se vislumbra es la más grande e importante de las alegrías, que es la salvación, que es de Jesucristo, el Hijo de Dios,
que con su pasión, muerte y resurrección nos ha abierto las puertas del cielo que estaban cerradas a causa de nuestros pecados. La meditación de la palabra de Dios en este domingo cuarto de la 40ª, correspondiente al ciclo B, nos ha presentado una lectura veterotestamentaria del libro de Crónicas. Este libro se atribuye al sacerdote judío Asaf. Y es un resumen, podemos decir, una síntesis de la historia de la salvación, de aquella historia del viejo Israel, que viendo los prodigios de Dios en su transcurrir, da la espalda a su Señor, traiciona, no es fiel a lo que Dios le ha marcado y le ha mandado. Es interesante que en esta primera lectura de Crónicas se nos dice que los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron infidelidades, que practicaron abominaciones, que se mezclaron con costumbres paganas y mancharon la casa del Señor. Lamentable la situación, donde también estaban involucrados los jefes de los sacerdotes, el pueblo, que comete libaciones y terribles pecados que conducen a la destrucción del templo y luego a la deportación a Babilonia. Dice el texto que Dios envió mensajeros, pero ¿qué sucedió? Se mofaron, los apalearon, los persiguieron y los asesinaron. Por lo tanto, dice el texto, no hubo remedio. ¿Y qué sucedió? La destrucción, el exilio, la deportación a Babilonia. Hoy también la historia se sigue repitiendo. Se nos llama a la conversión, especialmente en esta Cuaresma, en estos días de gracia. Pero resulta que las voces que se levantan muchas veces llamándonos a corregirnos, a invitarnos, pretenden ser amordazadas y acalladas. No quiere este pueblo moderno escuchar que se nos eche en cara nuestros delitos y pecados. Somos una sociedad cobarde, una sociedad ñoña, floja. Sin embargo, Dios no se cansa, porque nos ama infinitamente, como hizo con el viejo Israel, nos sigue llamando a la conversión. Pero también podemos decir que seguimos sin remedio, por nuestra testadez, por nuestro duro corazón. Y en muchas naciones están sucediendo cosas terribles moralmente, como la que en esta semana sucedió con la aprobación del aborto, que allá en Francia, que se emitió incluso constitucionalmente en ese país, y donde descaradamente, sin escrúpulos, sin moral, en una sociedad decadente, se presentan como estandarte de modelo a seguir, dando completamente las espaldas a Dios. Vamos hacia el empeñadero, vamos hacia la perdición. Podemos decir que hay remedio. Luego, cuando viene la destrucción y la deportación, como nos está sucediendo a tantos en países donde muchos somos expulsados de la patria o muchos tenemos que salir por tantas barbaridades e injusticias, no queda más remedio. ¿Por qué? Porque hoy también, como ayer, hemos mezclado las enseñanzas de esta iglesia con las enseñanzas de los paganos, de los gentiles. Seguimos manchando la casa del Señor, que la podemos considerar en la institución universal que es su iglesia.
Y también somos culpables los curas y los obispos. Culpables como lo fueron también aquellos días del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes, que con su mal ejemplo y con sus intereses económicos de alianza con los poderosos traicionaban las tradiciones y lo que les mandataba Dios. Seguimos manchando la casa del Señor. Y no solamente en cuanto a la institución universal se refiere, sino también en lo personal. Tu vida y mi vida. Miremos las infidelidades que hoy se suceden dentro de la iglesia, en nuestras comunidades que se confiesan cristianas. ¿Cómo es posible que líderes mundiales que se confiesen católicos sean pro aborto? Inaudito, inconcebible. Incoherencia por completo. Para congraciarse con los poderosos del mundo, traicionando al verdadero y único Dios. Estas libaciones, abusos y pecados mortales que claman al cielo, muchas veces no queda más remedio que el castigo. Podemos pensar, ¿es que acaso Dios castiga? Yo pregunto, ¿acaso un padre y una madre que quiere corregir al hijo no lo hacen? ¿No pone el castigo a tiempo por remedio, como un medio curativo para que se enmiende su hijo? El castigo no es en sí mismo fin, sino remedio para sanar. Pobre aquellos hijos que sus padres los dejan a la deriva y no los corrigen a tiempo, porque aquel árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Luego los lamentos, luego los llantos, cuando ya no hay nada que hacer. Infidelidades en la iglesia, en lo personal, en nosotros, la jerarquía, y en ustedes los laicos. ¿Saben por qué? Porque estamos en el afán de querer quedar bien con Dios y con el diablo, y esto no es posible. Queremos adaptar a esta iglesia a la mundanidad de nuestro tiempo, a los ideales que sabemos que intrínsecamente están opuestos a los enseñados por Jesucristo. No se puede servir a los señores. No podemos seguir abordando la iglesia a los intereses del mundo, porque entonces incurrimos en la misma falta del viejo Israel. Por eso, leyendo estos párrafos de la primera lectura del libro de Crónicas, meditaba yo que lo que se hacía es una radiografía de la misma historia que hoy en esta posmodernidad ustedes y yo somos testigos. Llega este tiempo de Cuaresma y toca el momento de detenernos para revisar si vamos caminando en el camino correcto o vamos caminando en la hipocresía de hacer una religión a nuestra conveniencia y a la conveniencia del interés del mundo. No se puede servir a los señores. No es posible profesar los católicos y promover el relativismo. No es posible que nos digamos creyentes y católicos si abrimos un ojo y cerramos el otro para disimular ante tanto atropello y tanta injusticia que se comete contra los inocentes. Con este telón de fondo de la primera lectura de este domingo, que termina diciendo que aquel castigo de la deportación del pueblo y de la destrucción del templo es medicinal, y que termina diciendo que Dios suscitó a Ciro, rey de Persia, para que aquel pueblo fuera regresado a su patria, iluminando así en medio de la oscuridad la esperanza de una corrección y de un volver nuestros pasos a Dios. Pongamos los ojos en la segunda lectura de este domingo. Meditando, yo recordaba que el santo Papa Juan Pablo II, aquella encíclica que se llama Rico en Misericordia, Laicus en Misericordia, está extraída precisamente de los párrafos
de esta segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, porque nos habla de la gratuidad de la salvación que viene de Dios. A pesar de nuestra dureza, de nuestra pertinacia, de nuestro pecado, Cristo se entregó por nosotros, padeció por nosotros, aguantó la burla, la traición, la mofa, la pasión, por pura gracia, para salvarnos y arrancarnos de las garras del enemigo que nos empuja a la condenación eterna. En el Evangelio de hoy, uno de los párrafos más bellos de toda la Sagrada Escritura, ese encuentro nocturno de un discípulo a escondidas de parte de Jesús, de parte de Nicodemo. Este hombre principal entre los judíos, que formaba parte del Sanedrín, era un verdadero buscador de la verdad. Y dice el texto que fue de noche a ver a Jesús, y ahí Jesús le revela la esencia de su misión. Ahí Jesús compara un episodio del Antiguo Testamento, ahí en el libro de los Números, donde aquel pueblo judío de dura cabeza, como un castigo, también había recibido serpientes que se presentaban venenosas, los mordían y los mataban. Ahí se cuenta que Dios también en su amor le dijo a Moisés que levantara un estandarte, un madero donde pusiera una serpiente de bronce, para que todo aquel israelita que fuese mordido por el veneno de aquellas serpientes que lo mataban, hiriera, la que se erizaba, la que se levantaba, fuera curado. Aquello era un preludio, un anuncio de lo que sucedería cuando nosotros levantemos los ojos y contemplemos a Cristo puesto y colgado en la cruz. Porque contemplándolo a Él allí, también somos curados, somos liberados y sanados de las mordeduras terribles del pecado mortal. Jesús le explica a Nicodemo que la cruz será el signo de la victoria. Ese texto bellísimo, incomparable, que es como el vértice de toda la Sagrada Escritura cuando dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pero este creer en Jesús nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que llevar al cambio, a la conversión. No podemos quedarnos nada más espaciados y diciendo qué lindo Jesús en la cruz. Desde ahí nos está invitando para que dejemos la mala vida, para que dejemos el pecado, el egoísmo, la envidia, la lujuria, la codicia, la pereza y toda esa lista de pecados que muchas veces se enseñorea y que tú y yo obstinadamente no queremos abandonar o tantas veces queremos excusar. No se puede servir a los señores. Interesante también en esta última parte del Evangelio, donde Jesús dice claramente que hay una condenación para el que no se quiere convertir. La causa de la condenación es esta: vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿No será que está sucediendo lo mismo hoy en esta sociedad que ha comenzado a ser decadente? ¿No será lo mismo lo que estamos viviendo hoy cuando queremos servir al pecado, apartándonos de la luz de Jesucristo? Nos estamos exponiendo a castigos terribles, pero lo peor de todo, a que nos sorprenda la muerte desprevenidos y en el pecado mortal, y por lo tanto a la condenación eterna. Habrá un juicio para todos, para buenos y malos. Nuestras obras están hechas en un Dios. Podemos esperar tranquilamente ese momento del juicio, porque sabemos que estamos, según actuando, esforzándonos por la gracia en esa voluntad de Dios.
Pero cuántas veces somos unos perfectos hipócritas, que vendemos imagen de buena gente y que creemos hacer a los demás creer que estamos haciendo el bien, cuando las motivaciones que sostienen y nos impulsan no son sanas ni son correctas. Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y esto es lo que se le enseñó a Nicodemo. Esto es lo que se nos dice hoy en este cuarto domingo en que vamos camino a la Pascua. Hermanos, busquemos cómo acercarnos a Jesús, a mirarlo a Él para que seamos sanados de las mordeduras del pecado y a pedirle humildemente, reconociendo nuestros defectos, nuestras miserias, que nos libere, que nos sane, que nos salve. Nicodemo era discípulo clandestino de Jesús, pero Jesús le refiere el signo de la serpiente de bronce en el desierto, para que así como aquellos israelitas que eran mordidos por las serpientes y morían, así también nosotros los cristianos debemos mirar la cruz para tener la vida verdadera, la vida eterna. El próximo Viernes Santo, en esa liturgia solemne, vamos nosotros a levantar también la cruz, y el ministro nos gritará y nos dirá: mirad el árbol de la cruz, donde está colgada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Termino con lo siguiente. El muy querido y recordado Papa Benedicto XVI insistía ante este modernismo que huye de contemplar la cruz. ¿Qué falta hace que en los altares que son católicos se coloque a Cristo muerto y colgado en la cruz? Y nos invitaba a los ministros, a los sacerdotes, a los obispos a no esconder esa cruz, al contemplar a ese Jesús amoratado, golpeado y humillado en el madero. Porque somos, como ya dije, una sociedad tan cobarde que lo que nos gusta es mirar a un Jesús triunfante, sonriente y resucitado, queriendo olvidar que para poder llegar a ese gozo, primero tenemos que rebajarnos y morir con Cristo en la cruz. Qué pocos templos hoy tienen la dicha de presidir con una imagen de Jesús clavado, humillado, lacerado y muerto por amor a ti y a mí en la cruz. Estas liturgias que hoy están siendo protestantizadas nos están llevando a las divisiones, a las herejías y a la confusión. El que tenga oídos, que oiga, porque todos vamos a dar cuentas ante Dios.